Bueno, llegó el momento de otro Story Time. We're shutting down our minds. We just wanna feel that rush. Losing track. ¿Cómo entré a Telemundo? Esto es verdaderamente una historia que a veces hasta ni yo me lo creo. Em, Estaba trabajando con una pequeña empresa de catering o de fiestas en la cual yo era el cocinero. Y llega un momento en el que una persona me contacta para ser parte de un festival de quesos artesanales que se estaba haciendo en la ciudad de Miami. Y estaba buscando a un chef joven que pudiese hablar de lo que era el festival en diferentes medios, radio y televisión. Y entonces, bueno, de eso se trató esa oportunidad. Se prepara un tour de medios en el cual yo tenía que ir a diferentes estaciones de radio y televisión a hablar del festival. Y una de esas estaciones era Telemundo. Cuando voy a la entrevista que tenía en Telemundo, hay una noticia de última hora y cancelan la entrevista donde íbamos a hablar del festival. Estando yo en una sala de espera, llega un productor a quien hoy le tengo muchísimo cariño, que se llama Jesús Becerra, y me dice, ¿tú eres verdaderamente chef? Y yo le digo, sí, sí, claro, estudié, he trabajado en restaurantes, en cocina, en muchos lugares. Y me dice, bueno, porque típicamente los chefs son siempre mayores, son un poquito más subiditos de peso. Y entonces yo le digo, bueno, sí, sí soy chef. Me dice, bueno, nosotros ahora estamos buscando a un chef para que sea el chef oficial de la cadena Telemundo. Y yo tenía 20 años. Yo le digo, ah, qué interesante, esto es maravilloso. Y me dice, mañana tenemos un día de audiciones, deberías venir a hacer una entrevista, una audición. Siempre me confundo con lo de audición o entrevista, porque yo me voy y le digo que al siguiente día, sí, sí, aquí estaré. Y no fui. No fui porque pensaba que iba a ser algo súper difícil. Aunque también cuando estuve en la escuela de cocina siempre pensé que a través de la televisión mi filosofía de lo que era la cocina, la gastronomía y lo que podía hacer en pro de la humanidad se iba a ver potencializado al 1000%. Porque también pensé que esa idea, esa ideología de que la comida nos puede hacer mejores personas y podemos vivir una mejor y más prolongada vida a través del buen comer, iba a ser más difícil comunicarlo si es que tenía que empezar de cero, ¿no? La televisión para mí iba a ser una gran plataforma. Y siempre lo quise hacer, pero decía, debe ser complicado entrar en la televisión. Y bueno, después de ese siguiente día que no voy a la entrevista, ese productor, Jesús Becerra, llama al que era mi jefe en este festival y le dice, este muchacho que vino, deberías decirle que venga a la entrevista que vamos a hacerle para posiblemente trabajar en Telemundo. Él me llama y me dice, deberías ir hoy a una entrevista en Telemundo, es importante porque creo que te puede dar una oportunidad de hacer algo que tú has querido hacer siempre. Y ese día fui a mi casa, busqué la mejor ropa que tenía, obviamente, una camisa, unos pantalones y me acuerdo exactamente que era una camisa como un color rosa y unos pantalones blancos y unos zapatos de cuero marrón claritos. Y me voy a Telemundo. Y llego a Telemundo y cuando llego a Telemundo me reciben, me llevan a un estudio, ¿no? Y yo, súper bien vestidito. Cuando le contaba esto a mis amigos, después de que ya había pasado, yo siempre decía, me fui a la entrevista todo bonitico, todo vestidito. Se podrán imaginar con mis amigos como son. Cada vez que me veían, ah, hoy estás bonitico y bien vestidito, ¿no? Se burlaban de eso. Eh, pero con toda la buena onda. Y entonces, bueno, llego, me llevan a un estudio y cuando entro al estudio hay como 70 cocineros, todos con sus chaquetas de chef, cavas con ingredientes, ollas, cuchillos, tablas, sus implementos, absolutamente todo. Veo como un counter donde ellos están hablando hacia una cámara y yo digo, algo malo hay aquí, algo está pasando que no va con lo que yo pensaba que íbamos a hacer.
Y el productor me dice, ¿dónde están tus implementos? ¿Dónde están tus ingredientes? ¿Dónde están tus cosas? Y yo le digo, me dijeron que venía a una entrevista, no que venía a esto. Y entonces me dice, no, vienes a un demo de 3 minutos, tienes que hacer una receta. Y yo le digo, me agarras fuera de base. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Está bien, yo me voy, no pasa nada. Y bueno, igual, gracias por la oportunidad. Y me dice, no, ya estás aquí, tienes que resolver hacer algo. Y yo le digo, pero es que no tengo nada, no estoy preparado, no estoy listo, no tenía mi chaqueta de chef, no tenía absolutamente nada. Y él me dice, bueno, vamos a hacer algo. Párate ahí y hazlo sombreado. Como que mezclas aquí, como que pones aquí, como que echas allá. Rachel ya en ese momento era una de las conductoras de Levántate, que era ese programa. Y me dice, imagínate a Rachel, imagínate que estás hablando con ella, interactuando con ella. Y yo le decía, pero esto es como una manera mediocre de hacerlo. Y yo prefiero no hacerlo así. Si lo voy a hacer, prefiero hacerlo bien. Me dice, pero ya estás aquí, sácale provecho. Y a mí se me ocurre la idea de que al ver alrededor del estudio, veo a un chef de un restaurante al que yo frecuentaba muchísimo. Y voy hacia donde está él y le digo, lo saludo y le digo, ¿será que cuando termines tu demostración me puedes prestar algunos de tus ingredientes? ¿Me prestas tu cuchillo? Me dice, sí, yo uso lo que quieras. Entonces, terminó su demostración y recuerdo perfectamente que de las cosas que le pude quitar fueron un poquito de lechuga, unas zanahorias, una cebolla, medio aguacate. Después tuve que pedir un cuchillo prestado y una tabla, un recipiente y en parte de la escenografía del set que había, me encontré con una botella de vinagre, una botella de aceite y un potecito de mermelada vacío. Y yo dije, perfecto, yo no sabía qué receta iba a hacer, yo no sabía absolutamente nada. Pero tuve que desarrollar esa idea como venían las cosas, con lo que iba consiguiendo. Entonces me dicen, ¿estás listo? Le digo, sí. Conseguimos taza de un último chef que ya había hecho su presentación. Y dije, voy a hacer una ensalada. Pero lo que voy a mostrar es cómo hacer un aderezo correctamente. Y entonces, eso fue lo que hice. Me prendieron la cámara, me dijeron 3, 2, 1 y yo dije, hola, ¿cómo están? Hoy te voy a mostrar cómo hacer una ensalada. Con los nervios que me reventaban la cabeza, ¿no? Porque estaba en una sala con 70 chefs, un montón de productores, una cámara encendida. Yo esto no lo había hecho nunca. Y bueno, y básicamente lo que hice fue, hoy te voy a mostrar cómo hacer una vinagreta sencilla en casa sin usar ningún implemento de cocina. No tienes que usar licuadora, no tienes que ensuciar absolutamente nada. Es mucho más saludable, más económica, más rica que la que compras en el supermercado. Y es así de sencillo. Hoy te voy a mostrar una fórmula que por el resto de tu vida te va a acompañar para que hagas las mejores vinagretas de tu vida. En un recipiente como este, de mermelada, reciclado, después que se te acaba la mermelada, lo lavas bien, lo hierves, vamos a colocar una parte de vinagre. Y esos son 2 dedos de vinagre. Y vamos a hacer una marca con un marcador. Y yo hice la marquita. Luego vamos a duplicar la cantidad de vinagre contra aceite de oliva en este caso. Entonces agregué el aceite de oliva y cuando llegué a 2 veces la cantidad de vinagre hice otra marca y le dije, esta es la fórmula perfecta de hoy en adelante para que hagas tus vinagretas. Una parte de vinagre contra 2 de aceite. Y si tú, como yo, eres olvidadizo y seguro esta fórmula se te va a olvidar, para eso lo marcamos en tu recipiente de mermelada reciclado, para que siempre sepas que acá está el vinagre y acá está el aceite. Entonces lo dibujé con un marcador permanente. Le puse un poquito de mostaza y expliqué que la mostaza era como el cura en una boda, que es el que junta al vinagre y al aceite. Y que después lo cerrabas, lo batías, lo sazonabas con sal y pimienta y tenías una vinagreta maravillosa. En un plato había puesto la zanahoria rallada, la cebolla, el aguacate, le eché la vinagreta por encima y dije, de hoy en adelante comer ensaladas va a ser mucho más rico que antes. Y me fui. Esa fue mi presentación. Y después de eso, a los 2 días, me vuelven a llamar y me dicen, queremos que regreses para hacer otra segunda audición, que estés más preparado, que traigas tu chaqueta de chef, que vengas y lo vuelvas a hacer. Estábamos cerca del Día de los Enamorados. Y yo dije, más que una receta, voy a hacer cómo armar una tabla de jamón y quesos y aceitunas y todo esto para el Día de los Enamorados.
fui al supermercado, compré todo, fui al siguiente día. Y una cosa que no hice fue llevarme una chaqueta de chef. Me fui vestido un poco más casual porque pensaba que con una chaqueta de chef iba a de alguna manera intimidar un poco a la gente en casa con el hecho de que la chaqueta de chef nos da como mucho más seriedad, mucho más rigidez y la gente puede pensar en casa que si él lo hace es porque él es chef, para mí va a ser mucho más difícil. Mi idea acá era, no, yo soy igual que tú, soy desastroso a veces en la cocina, está todo bien, de eso se trata, y vamos a cocinar y te voy a llevar de la mano. Con mi conocimiento te voy a hacer la vida más fácil. Siempre fue mi idea. Y bueno, justamente esta vez hice la presentación. Recuerdo que el productor me dice, ¿puedes soltarte el cabello? Yo en ese momento tenía el cabello que me llegaba a la mitad de la espalda. Cuando me suelto el cabello parecía una estrella de rock de los 70s. Y entonces se veía súper estrella de rock. Fatal. Y bueno, hice esta tabla de quesos y jamones y chorizo cantimpalo y no sé qué cuánta cosa, que era perfecto para celebrar el Día de los Enamorados y que la última cosa que no podía faltar para esa celebración era este sonido. Abrí una botella de champaña, la serví, hice salud y buen provecho. Y ahí terminó. 3 días después me llaman de Telemundo y me dicen, eres el chef oficial de la cadena y eres el chef oficial del programa matutino Levántate. Y desde entonces han sido 8 años de magia porque desde que empecé a hacer eso ha sido para mí como un sueño de todos los días. Levantarme a hacer lo que siempre soñé que quería hacer, para mí nunca ha sido trabajo. Han sido 8 años maravillosos, 8 años de levantarte cada día con todas las ganas del mundo de poder seguir cocinando, de poder seguir enseñando, aprendiendo a través de mis viajes para después materializarlos, para poder materializarlos en recetas que podía compartir con la gente, ¿no? Entonces ya irnos de viaje no nos costaba pasajes y hoteles y no sé qué. Yo lo hacía y después lo compartía con la gente a través de las recetas, que yo creo que es la mejor manera de conocer una cultura, a través de su comida, a través de su gastronomía. Y bueno, y cuando se tienen unos ahorritos, ¿por qué no ir a probarlo ya directamente? Pero bueno, así fue la travesía para yo llegar a tener el trabajo que tengo hoy en Telemundo. Estoy súper agradecido, sobre todo por los cientos y miles de mensajes que veo de ustedes, tuyos particularmente, en las redes sociales día a día, preguntando, diciendo, contando. Es como una gran familia, ¿no? Que cada día sigue creciendo y hay mucha gente que se enfoca en el número de los seguidores que tienen en las redes sociales. Para mí, cada uno de esas personas que confía en lo que yo hago y que reacciona a ese trabajo me motiva a seguir haciendo lo que hago. Levantarme temprano todos los días, seguir investigando, seguir aprendiendo para seguir compartiéndoles. Llego un día a la escuela de cocina ya con la idea de que la televisión podía hacer que mi filosofía de lo que era la comida y todos los beneficios que podíamos obtener de cocinar, de aprender a cocinar o por aprender a cocinar eran infinitos, todos esos beneficios. Voy a un profesor en la escuela que se dedicaba a hacer comerciales y era una persona muy televisiva, su personalidad era muy de televisión. Y le dije, chef, una pregunta, ¿cómo hago para hacer televisión? Y él me dice, bueno, es muy difícil. Yo que tú buscaría hacer otra cosa. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, yo llevo 10 años después de graduado como chef, estudiando para hacer televisión y no lo he logrado. Y yo nací en los Estados Unidos, crecí en los Estados Unidos. Tú no naciste en los Estados Unidos, se te va a hacer mucho más difícil. La competencia es brutal. Así que honestamente te digo, si ha sido difícil para mí que llevo 10 años estudiando, imagínate, para ti va a ser imposible. Y como siempre he sido una persona cabeza dura, cuando me dicen que no y tengo un sueño, no recibo un no como una opción, como una respuesta. Y una de las primeras cosas que hice en pro de seguir ese sueño de poder llegar a hacer televisión fue que me metí en una competencia de preparar una receta de salmón en la escuela y grabarla. El video todavía está en YouTube y hoy lo veo y es bochornoso. Me veía con este traje, con este jacket de chef que me quedaba súper grande,
con un sombrerito en la cabeza que me llegaba hasta las cejas. Y me acuerdo que hice una receta de un salmón con una salsa de mango y unas flores de papa y no sé qué cuánta cosa. De verdad que es bochornoso ver, de verdad que es bochornoso ver ese video. Ojalá y nunca lo encuentren en YouTube. Pero sí, lo subieron. Me acuerdo que era algo del salmón de las Américas, una cosa así. Horrible, horrible. Y bueno, y esa receta, eso entraba en una competencia nacional de quién hacía el mejor video y la mejor receta. Y se ganaba un premio de un año de salmón gratis a tu casa y no sé qué cuánta cosa. Y yo quedé de segundo lugar. Y entonces, y esa fue como mi primera experiencia televisiva, de alguna manera. Pero esto nunca salió en televisión, esto salió en el internet. Y luego, otra de las cosas que siempre tuve presente y que fue como un motivador a hacer lo que quería hacer fue como una especie de lámina de cartón en la cual puse 5 cosas que verdaderamente quería hacer. Entre ellas, mi libro de cocina y entre ellas, hacer cocina en televisión. Y recuerdo perfectamente que en esta cartulina yo siempre me ha gustado dibujar y siempre he sido bueno para el dibujo. Bueno, medianamente bueno. Que puedo dibujar una casita, un muñequito de palitos, así de bueno. Y entonces dibujé un televisor y adentro del televisor puse una foto mía y le puse un sombrero de chef. Y puse cocinar en televisión para llevar esa filosofía de que la cocina nos hace mejores personas a miles de personas a través de las redes o de la televisión, valga la redundancia, y eventualmente las redes, y eventualmente el libro, y eventualmente todas las plataformas que me permitiría hacer televisión. Y eso lo pegué detrás de la puerta de mi cuarto, y cada vez que me levantaba, lo primero que veía era la cartulina que tenía mi libro que quería hacer, yo cocinando en la televisión. Recuerdo que había una computadora que yo quería, que todavía la tengo y es la que uso hoy, 12 años después. La sigo usando, aunque no lo crean. Había una cocina que yo quería tener en mi casa, que esa todavía no se ha dado, porque el libro ya se dio, porque el hacer televisión en cocina se dio, porque la computadora se dio. La cocina no se ha dado, pero se va a dar en algún momento. Y ahora tengo muchas cocinas, pero ninguna luce como esa. Aunque no creo que quiero que luzca como esa, ya está como pasada de moda. Pero esos fueron los factores indicativos para mí de que eso era verdaderamente lo que quería hacer. Y bueno, nuevamente es un ejemplo de que el trabajo duro, el tener metas claras, pero sobre todo el saber cuál es el recorrido que tenemos que hacer para llegar a nuestras metas es sumamente importante. La persistencia, el quererlo todos los días, el soñarlo, el pensarlo, el que sea tu prioridad va a hacer que verdaderamente se materialice. Yo soy un inmigrante en los Estados Unidos que podríamos decir que tenemos un montón de desventajas porque no hablamos el idioma principal cuando llegamos, lo aprendemos en el camino, sí, pero tenemos un montón de desventajas, somos una minoría y si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Es cuestión de determinación y decir, quiero hacerlo. A veces decimos, quiero $1.000.000, quiero este carro, pero verdaderamente lo queremos. A veces es más un tema de que lo queremos porque está de moda, porque nuestro amigo lo tiene, pero no es algo con lo que queremos vivir por el resto de nuestra vida. Cuando es una prioridad para ti y quieres vivir así por el resto de tu vida y trabajas duro por ello, lo consigues. De esa cartulina, 4 de las 5 cosas que tenía se hicieron realidad, porque las veía todos los días, porque eran parte de mi, como se dice en inglés, my bread and butter. Eran parte de mi pan con mantequilla. Todos los días pensaba en que quería que se diera y la mente todo lo puede. Así que si yo pude, cualquiera puede. Esta fue una más de los Storytime y nos vemos en el próximo.